Gabriela Siller es directora de análisis económico y financiero de Banco Base, es una conocedora, una experta en todo lo que está alrededor de la economía. Gaby, primero, gracias por regalarnos estos minutos en un periodo vacacional donde pues ya muchos están bajando la cortina, como se dice coloquialmente. Gaby, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Al contrario, muchas gracias por tenerme en el programa. Oye, Gaby, a ver, yo me detendría primero en los datos que se dieron a conocer hoy muy temprano del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Una variación, no sé desde cuándo no estaba por debajo del 7%, 6,85. Sí, 6.85% es una buena noticia porque ya ahora sí ya son 2 meses consecutivos con la inflación desacelerándose. Sin embargo, al interior de la inflación, pues todavía las mercancías, particularmente las alimenticias, siguen mostrando una elevada inflación, 12% si comparamos contra los precios del año pasado. Lo bueno es que van a la baja. Donde hay una gran preocupación es en el sector servicios, debido a que ahí, pues estamos viendo inflaciones no vistas desde el 2001, y lo malo es que pues ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, ni tampoco a la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando hay presiones en el sector servicios, obedecen a factores internos. Y pues yo creo que esos factores internos tienen que ver con el incremento en los salarios mínimos, que después generaron también alzas en los salarios contractuales, y uno puede pensar, qué bueno que están subiendo los salarios. Lo malo es que cuando suben sin estar apoyados por incremento en productividad, pues lo que vemos simplemente es incremento en precios, incremento en inflación. En segundo lugar, pues está también el déficit fiscal que generó el gobierno el año pasado, 3.4%, el mayor desde el 2015. Un alto déficit también genera presiones inflacionarias a nivel local. Entonces, ¿qué se espera? Pues seguramente la inflación va a seguir cediendo paulatinamente, y este año yo creo que va a cerrar alrededor del 5.1%. Y aunque ya veamos la inflación a la baja, pues desafortunadamente mercancías alimenticias, por ejemplo, todavía mostrando una inflación muy elevada. Sí. Servicios también, por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte aéreo mostró una inflación mensual del 25%, si la analizamos es como de 1.400%, y con todo esto pues es para que el Banco de México vuelva a subir al menos una vez más su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 11.5%, y yo creo que a lo mejor ahí ya lo van a parar, pero la van a dejar así el resto del año. 11.5 resto del año, pues sigue estando caro el dinero en un entorno donde tampoco estamos creciendo tanto, Gaby. Sí, fíjate que se espera una desaceleración para este año, sobre todo hemos visto datos de exportaciones bastante malos, y pues además también se ha incrementado la posibilidad de recesión en Estados Unidos. De hecho, esta semana hemos visto datos muy negativos sobre la economía de Estados Unidos. El ISM manufacturero en 46.3 puntos, que es un área de contracción, ya lleva 5 meses consecutivos debajo del umbral de 50 puntos, y fíjate que allá en Estados Unidos, cuando este indicador se ubica en un nivel de 44 o menos durante 2 meses seguidos, está indicando recesión. Ya ahorita está en 46.3, por lo que creemos que sí es muy probable que sea una recesión. Y pues también están las vacantes laborales que se ubicaron debajo de la expectativa, el ISM de servicios, fue toda una mezcla de indicadores que todo apuntan a que Estados Unidos pues tiene una probabilidad ahorita como del 70% de caer en recesión ahí alrededor del verano, y obviamente esto para México implica una desaceleración en las exportaciones y por lo tanto un menor crecimiento económico. Nosotros estimamos que este año el PIB de México crecerá alrededor del 1.7% después de haber crecido 3% el año pasado. Oye, también, perdón. Oye, Gaby, en ese sentido, conocimos los precriterios de política económica en estos días. Sigue siendo muy positivo lo que está viendo la Secretaría de Hacienda para lo que resta del año y lo que resta para el 2024. Siguen siendo muy optimistas ellos. Sí, fíjate que vemos que traen como criterios 3.5, ¿no? Todo 3%, sobre todo porque ponen ahí un rango. Generalmente las empresas, por ejemplo, ponen, pues tengo el rango y tengo la parte donde digo, si este lista está así, el escenario central y el escenario optimista, pero nunca toman el escenario optimista como el escenario puntual, ¿no? Claro. Y lo que estoy viendo aquí, ponen un rango, pero ponen la parte más alta. Entonces ahí se corre el riesgo que si están utilizando ese crecimiento económico puntual esperado para proyectar los ingresos, pues que los están sobreestimando, pero por el otro lado, pues también están subestimando ciertos egresos, como cuáles los de tasa de interés. Por ejemplo, para el siguiente año están asumiendo que habrá un recorte de 300 puntos base en la tasa de interés.
Algo similar también estaban pensando para este año que el Banco de México iba a recortar tasa. Eso tuvieron que corregirlo porque obviamente no venían recortes en tasa. Para el siguiente año creemos que el Banco de México sí puede empezar a recortar, pero 25 o 50 puntos base, no 300 puntos base, porque será yo creo que hasta finales del 2024 cuando la inflación se acerque a la meta inflacionaria del Banco de México, y entonces yo no veo un Banco de México agresivamente bajando la tasa de interés. Y bueno, pues con esa edad, en esa diferencia, pues la van a tener que llenar con deuda o con un subejercicio, que lo que hemos estado viendo es que no gastan el dinero, aunque esté proyectado en algunos proyectos de infraestructura, obviamente no los que trae como insignia esta administración, pero sí a lo mejor en otros que pudieran generar un mayor crecimiento económico, o en el sector salud y en el sector educación también, y estos subejercicios pues obviamente van generando mayores problemas a la larga. Y bueno, pues otra de las cosas que también se publicaron hoy en la mañana, inversión fija bruta nuevamente cayendo, y no hay forma como podamos tener un crecimiento económico mayor en el largo plazo si no hay inversión en maquinaria, equipo y plantas. Y desafortunadamente la inversión fija bruta está todavía 7% por debajo de los niveles máximos históricos alcanzados en el 2018. Estamos platicando con Gabriela Siller, ella es directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, bien lo señalabas hace unos minutos, los precios de los productos agroalimentarios, ahí todavía sigue estando mucho la preocupación. ¿Qué hay en el entorno de los energéticos, el tema que tiene que ver con los fertilizantes, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues no se ve ni para cuándo? ¿Siguen siendo factores que pueden presionar este sector? Fíjate que la guerra entre Rusia y Ucrania ya no está siendo un factor que genere alta inflación. Cuando inició, los precios de los granos se dispararon y también los precios de los energéticos. Ahorita más bien estamos viendo inflaciones en energía negativa, precisamente porque hay una alta base de comparación respecto al año anterior. Entonces, a pesar de que el precio de los granos va para abajo y a pesar de la inflación negativa en la parte energética, pues todavía hay presiones inflacionarias, sobre todo porque el sector servicios es el que está presionando al alza. ¿Cuándo se va a terminar esto del sector servicios? Pues es que precisamente para esto sirven los incrementos en la tasa de interés por parte del Banco de México, porque no hay otra forma de detener la inflación, y sobre todo porque ya no le podemos echar la culpa a disrupciones en las cadenas de suministro por la pandemia o a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que no escale, yo creo que pues ya no va a volver a generar presiones sobre los granos o sobre los energéticos. Y escalar me refiero a que intervenga otro país, o que Rusia diga que pues ya este corredor que va a través del Mar Negro, que ya no se va a poder pasar por ahí los granos, no sé, alguna cosa así que pudiera interrumpir suministro, oferta, y que entonces esto vuelva a llevar los precios al alza. Oye, Gaby, hoy hubo una reunión entre el presidente López Obrador y líderes del Caribe y de algunos otros países de la región. Están ellos intentando pues llevar acciones para pues mitigar los efectos que tiene la inflación. Te leo, como parte de los resolutivos, se acordó promover medidas que faciliten el acceso a créditos internacionales, incrementar el financiamiento multilateral de proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura para el transporte de mercancías. Un punto también señala que los 2 estados de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra esta inflación, donde se incluye México, se pacten coordinar esfuerzos con productores, compradores, transportistas y operadores logísticos del sector privado y otros actores económicos para seguir los acuerdos de esta cumbre y sus resultados. ¿Suficiente? ¿Hay suficiente peso dentro de estos países como para poder mitigar los efectos inflacionarios en la región? No, yo creo que al gobierno más bien le compete generar un mayor crecimiento económico para que la gente esté en una mejor posición de enfrentar la alta inflación, que primero fue provocada así por la pandemia, luego por la guerra, y bueno, hacia adelante también fijarse en cómo incrementan los salarios mínimos, sobre todo tratar de incrementar la productividad para que no sean solamente presiones inflacionarias, porque si no, pues esto va a ser cuento de nunca acabar. Difícilmente entonces se puede atender, ¿no? Una agenda. Y más que con el tamaño de las economías de estos países miembros, ¿no? Tampoco son países tan relevantes dentro de la región, ¿no? Económicamente hablando, me refiero. Y sobre todo cuando desde el gobierno se trata de hacer algo para poder tener como lo que se hizo con el PASIC, la verdad es que termina siendo infructuoso. Y el año pasado, por ejemplo, con lo que se hizo con el PASIC, si acaso lo que ayudó fueron los estímulos al precio de la gasolina y al diésel, pero por el otro lado, pues el gobierno terminó con un déficit alto que finalmente, de manera indirecta, generó presiones inflacionarias. Entonces, al gobierno
gobierno más bien lo que le compete es el crecimiento económico, generación de empleos, sobre todo en el sector formal, para que la gente esté en mejor posición de enfrentar la alta inflación. Y ya que le dicen al Banco de México, por eso el Banco de México es autónomo, esto de tratar de bajar la inflación mediante incrementos en la tasa de interés. Bueno, pues sí, veremos qué es lo que sucede con este anuncio que se acaba de realizar. Habrá una cumbre a principios del mes de mayo. Gaby Siller, gracias, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Abase. Si tomas este periodo vacacional, pues disfrútalo, aprovéchalo, Gaby, y nos vemos y nos escuchamos más adelante. Muchas gracias, Jaime. Cuídate mucho, descansa. Gracias a Gabriela Siller.